Queridos hermanos, muy buenos días. Esta mañana les habla una vez más el hermano Miguel Lapietra para compartirles el tema de esta semana, que es un tema muy interesante, como todo lo de la Biblia, como todo lo de enseñanza de Cristo, como toda aquella cosa maravillosa que tenemos en la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar la vida de Juan Marcos. ¿Ya? El objetivo de este estudio es ver la historia de un personaje de la Biblia que nos revela la importancia que tiene la segunda oportunidad en la vida. Juan Marco era un jovencito, unos 26 años más o menos en el tiempo de Jesús, y por el estudio de la Biblia podemos extraer que él pertenecía a una familia de integrantes muy importante en la iglesia primitiva, que se convirtieron a Cristo, conocieron al Señor y se convirtieron a Dios, fueron hijos de Dios, de acuerdo a Juan 1, 11, 12. Y resulta de que este jovencito se siguió las enseñanzas de Cristo desde ese tiempo, digamos. Él estaba, eh, en realidad, su familia, según Colosenses 4:10, vamos a buscar, ¿ya? Colosenses 4:10, él era primo de un personaje muy importante que fue uno de los padres de la iglesia primitiva. Colosenses, un momentito, Colosenses 4:10. Dice Colosenses 4:10. Está hablando Bernabé. Perdón, está hablando Pablo. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. ¿Ya? ¿Qué está diciendo aquí? Que Juan llamado Marcos, que tenía por sobrenombre Marcos, era sobrino de Bernabé. En otras versiones dice que es primo. Yo me inclino por la NTV, que dice que es primo de Bernabé. El objetivo de este estudio es ver cómo una persona que falló, que fue débil, que se cayó, que no tuvo quizás la entereza y la perseverancia que hubiera esperado, Dios le dio una segunda oportunidad. Y aprender de la oportunidad que sí aprovechó Marcos es aprender de los errores que nosotros cometemos en la vida y que de esta manera podemos entender que podamos hacer las cosas de la manera correcta, de la manera madura. Si no tenemos aprendizaje de los errores, de nada sirve. Seguiremos siendo unos inmaduros, unos niños de pecho. Pero esta historia quiere mostrarnos cómo se puede aprender de eso. La historia comienza en el libro de los Hechos, capítulo 12. Ahí tenemos la primera referencia respecto a Juan Marcos. Y aquí vamos a ir un poquito largo, pero es importante que todo el texto nos relate un poco el contexto en donde se produce, ¿no es cierto?, la esfera, la atmósfera en que se reproducía todo esto. Entonces dice en Hechos 12:1, dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo:
levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Perdón. Discúlpenme, me equivoqué de tecla. Bueno, en este texto podemos destacar algunos hechos importantes. ¿Por qué lo estoy leyendo completo? Porque aquí hay varios hechos que más o menos revelan algo que tiene que ver con la historia y que tiene que ver con nosotros. La primera cosa es que Herodes había encarcelado a Pedro de una manera brutal, había matado a Jacobo, uno de los apóstoles, pero quería enjuiciar y matar a Pedro delante de los fariseos para complacerlos. Pero como les llegó la fiesta de los panes sin levadura, que era la Pascua judía, tuvo que postergarlo porque si no habría sido una aberración, un problema grave para él ante el pueblo. Y esperar hasta el día, no sé, el día siguiente, ¿ya?, para presentarlo y hacer escarnio de él y matarlo delante de todo el pueblo. Ese era el plan de Herodes. Tal como había matado a Jacobo, quería matar a Pedro. Como tenía la experiencia ya el hombre de que Jesús había salido igual delante de 4 guardias, de 4 soldados romanos, desde la tumba había sido resucitado, ya tenía la experiencia, así que le puso 16 soldados a custodiarlo. Y además tenía temor que, como Pedro era uno de los apóstoles más reconocidos, tenía muchos seguidores que podían ir a sacarlo de la cárcel, así que le puso 16 soldados, en realidad puso varias guardias, digamos, ¿ya? La segunda cosa que podemos establecer, según el versículo 12, es que María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, como dice el versículo 12, disponía de su casa para oración, ¿ya? Y en este caso estaban todos reunidos para orar por Pedro. Tenemos que entender que la oración, que el tercer punto es que la oración que ellos hicieron fue tan potente, fue tan real, fue tan profunda, que Dios mandó un ángel a liberar a Pedro y lo sacó por el medio de las guardias, lo sacó por el medio de todo y nadie se dio cuenta. Entonces, ¿qué podemos destacar de este hecho? Primero, que las oraciones tienen sentido, tienen valor y tienen eficacia para llegar a los oídos de nuestro Señor cada vez que nosotros realmente nos disponemos. Segundo, que Juan Marcos vivía en un ambiente cristiano, porque si la casa de María, su madre, estaba dispuesta para la oración, era porque ella y los hermanos se juntaban en esa casa y era reconocida por todos como casa de oración. Por lo tanto, ese ambiente ya para Juan Marcos, desde el tiempo que conoció a Jesús, era un ambiente cristiano. Y podemos entender que era una casa que se destinaba a oración porque el lugar a que se dirigió Pedro, a la primera casa que se dirigió, fue a la casa de María. Entonces debemos suponer que ese ambiente para él era un lugar seguro, un lugar donde él podía confiar, donde podía llegar y donde él podía no protegerse, pero sí comunicarse con los hermanos, ¿ya? Es muy probable no protegerse porque era un lugar reconocido de reunión de cristianos. Así que ese ambiente cristiano es el que fue dando los primeros pasos y alentó a Juan Marcos en sus primeros conocimientos del Señor Jesucristo, y su fe se apoyaba mucho en su primo Bernabé, ¿ya? Porque Bernabé era un hombre verdaderamente
muy querido, muy reconocido. No obstante, su juventud también era muy reconocido por la iglesia en ese tiempo, por la iglesia primitiva. También te puede decir, dada la cercanía que tenía Bernabé con Pablo y con Pedro, sobre todo, con Pedro era muy cercano, porque hasta ese momento Pablo no estaba dentro de la iglesia, estaba como perseguidor de la iglesia, es que Pedro era en alguna parte lo llama su hijo, ¿ya? Él dice que era su hijo. En primera de Pedro 5:13 dice, la iglesia que estaba en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor, paz sea con vosotros, con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. No sabemos realmente si era un hijo carnal o un hijo espiritual, tal como lo fue Filemón o Timoteo de Pablo. Pablo decía que Timoteo era su hijo, pero son eran hijos espirituales. El hecho es que Marcos vivió muy de cerca la vida con Pedro. Por eso que se puede inducir que podría ser un hijo carnal de Pedro. Cuando Pedro salió de la cárcel, llegó a la casa de María, ¿qué es lo que pasó? Algo importante. Hechos 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos le decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Otro hecho importante. Cuando estamos orando muchas veces no creemos en estos milagros, no podemos entender que Dios pueda obrar de una manera tan sobrenatural como la que estamos hablando. Nadie podía creer que Pedro podía salir de la cárcel. Todos estaban orando y pidiéndole a Dios que lo sacara, pero nadie se imaginaba la forma que usaría Dios. Hacía Dios con nosotros. Él usa formas sobrenaturales para protegernos, para ayudarnos. Si es grave el problema, más grande es la solución que Dios nos da. Eso estamos en un tiempo en el cual las grandes soluciones de Dios las podemos ver porque son tiempos muy especiales lo que estamos viendo en este tiempo y podemos esperar que nuestra oración tenga una eficacia similar a la que tuvo con Pedro cuando los hermanos se reunieron a interceder por él. ¿Cómo sería la sorpresa, no es cierto? Primero que Rode, que la muchacha que hizo abrir la puerta, escuchó la voz de Pedro y bastó que la escuchara para salir, no se atrevió ni a abrir, no lo podía creer. Y se fue corriendo a llamar a los hermanos, a decirle, oye, estaba Pedro a la puerta. Y los hermanos dijeron, oye, estáis loca, tú eres loca, ¿cómo se te ocurre? Él no puede salir. Era algo increíble. Vieron al apóstol en persona y quedaron atónitos. Ya quedaron estupefactos, no sabían, no podían entender cómo había salido de la cárcel. La Biblia no lo relata, pero tenemos que suponer que Bernabé estaba también en esa reunión, era uno de los líderes de ese minuto, un hombre querido, respetado, como decía anteriormente. Mira, era tan respetado que él fue quien convenció a la iglesia de la sinceridad de Pablo en su conversión. La iglesia le tenía terror a Pablo porque Pablo era perseguidor de la iglesia y mandaba a encarcelar y matar a los cristianos, a los del camino hasta ese momento. El reconocimiento sobre Bernabé está en Hechos 9:24, que dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Mira, tan importante que fue Bernabé a buscar a Pablo a Tarso y él lo empezó a llevar, a integrar en la iglesia. Y él lo defendió y él lo apoyó. En su primer viaje misionero que hizo Pablo con Bernabé, que fueron a Chipre, Bernabé convenció a Pablo de llevar a Juan Marcos e incluirlo en la obra misionera como ayudante. En Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor
Y ayunando dijo el Espíritu Santo a los hermanos que estaban todos juntos, dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Ahí está, ¿ves? Está recalcado. Juan era ayudante de estos dos hermanos que fueron a predicar y a hacer misión a Chipre. ¿Ya? Él participó en el primer viaje misionero. Eso es importante. Fue una misión importante. Él no era cualquier cosa. Era el ayudante de los dos primeros misioneros de la iglesia cristiana primitiva. Cuando salieron de Chipre y dirigieron sus pasos a Panfilia, Juan Marcos desertó y dejó botada la obra y los dejó botados los dos. ¿Ya? Los dejó botados. No, y se volvió a su casa. Ahora, no sabemos qué le pasó. ¿Ya? Vamos a leerlo en Hechos 13:13. ¿Ya? Dice así. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Ya? Es todo lo que hay. No dice la Biblia por qué los dejó. Pero sí podemos suponerlo, porque fíjate que Chipre fue un verdadero fracaso como tiempo de conversión. Nadie se convirtió excepto una sola. Hay un solo registro de una sola conversión. ¿Ya? No sabemos si fue un fracaso, no sabemos si realmente él se desanimó, no sé si él vio una oposición demoníaca muy fuerte, porque había un hombre, un mago, que se resistía y que presentaba problemas permanentemente. ¿Ya? En Hechos 13, del 8 al 12, dice, pero le resistía Elimas, el mago, porque así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul al que estaban tratando de convencer y estaba predicándole Pablo. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo, oh, lleno de engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Este es la única registro de conversión. El procónsul, que al ver cómo Pablo tenía la autoridad y el poder de parte de Dios para enseguecer a un hombre que se oponía, que era hijo de Satanás, ¿ya? Que se oponía a todo lo que estaba predicando, Dios se dio cuenta del poder que había detrás de esto. Es posible que Juan Marcos se haya desanimado todo esto y que haya decidido volver a su hogar mejor, ¿ya? Y que a nosotros nos ha pasado. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Muchas veces. Que hemos dejado atrás cosas que teníamos como meta, como objetivo, como tarea. Esta situación dejó tan mal a Pablo, ¿ya? Tan mal. Quizás él se quedó calladito, pero cuando llegó el segundo viaje misionero, y Bernabé quiso reincorporar a Juan Marcos en ese viaje, Pablo se negó y pelearon y discutieron al punto de que se separaron. Pablo y Bernabé, que eran muy amigos, se separaron, no siguieron juntos. ¿Ya? En Hechos 15:36, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado. ¿Ya? Estoy buscándolo acá. ¿Ya? 15:36. Ya. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo el que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas,
salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a la iglesia. Entonces, mire, aquí el tema es muy sencillo. Pablo decidió de una manera racional, lógica, natural, dijo, para la obra se necesita gente con perseverancia, con fe, con decisión, no como este niñito inmaduro que dejó botado la obra y nos dejó botado. Yo no puedo arriesgarme a que vaya con nosotros y nos deje botado de nuevo. Bernabé, en cambio, dijo, yo he visto, tiene que haberlo pensado, estábamos deduciendo. Juan Marcos es mi primo y yo sé que él ha madurado, que aprendió del error y que yo lo voy a llevar, que él necesita ir a la misión, él necesita cambiar, necesita tener otra oportunidad para demostrar que realmente maduró y cambió en su vida. Pablo lo vio en forma racional y lógica, porque Pablo era así, era muy estricto. Y Bernabé lo vio con ojos más espirituales y quizás Dios mismo le dijo que le diera la oportunidad de salir. No lo sabemos, lo tenemos que suponer. Pero esta maravillosa dupla evangelística destinada por el Espíritu Santo tuvieron que tomar rumbos diferentes porque simplemente no pudieron conciliarse y ponerse de acuerdo. Y Bernabé se llevó a Juan Marcos a Chipre y Pablo escogió a Silas y se fue a Siria y Cilicia para alentar a los creyentes de la iglesia en esa ciudad. Bernabé perdonó el fracaso de Juan Marcos y le dio la oportunidad. Pablo, en cambio, no le dio la oportunidad. Así de sencillo. Y no se arriesgó. ¿Ya? Así que, con todo esto, podemos deducir algo muy importante. Sea Pablo, o sea Bernabé, la labor misionera se duplicó, porque antes había un solo equipo, ahora había 2 equipos misioneros esparciendo el evangelio por el mundo. Eso es algo importante. Dios no pierde el tiempo en esto. Dios usa todo lo que tiene a favor de su decisión, de su dirección, de su objetivo. Podemos saber por la historia que Bernabé no se equivocó, que la segunda oportunidad para Juan Marcos fue exitosa, porque él se convirtió en uno de los principales predicadores de la iglesia primitiva. Llegó a ser obispo de la iglesia de Antioquía. Con los años Pablo reconoce que es verdad esto, que se equivocó él. Y define a Juan Marcos, como alguien necesario para la obra. Él reconoció implícitamente que se había equivocado. Y en la carta a Filemón, en el capítulo 1, busquémoslo, versículo 24, en el versículo 24 dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. ¿Ya? ¿Qué pasó? El tiempo se dio cuenta, Marcos fue súper útil, el Espíritu Santo redarguyó a Pablo, lo determinó y él estuvo trabajando directamente como un colaborador. Como un colaborador. Pero es más, en otra carta a Timoteo, ¿ya? La carta a Timoteo, capítulo 2, capítulo 4, versículo 9, dice, procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. En el fondo, Demas hizo lo que había hecho un poco Juan Marcos, que los abandonó. Acá dice que este fue amando al mundo, o sea, hay una diferencia, pero lo dejó botado en medio de la obra. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Ajá, mire, ahora le era útil. Era útil. Marcos ya no era el siervo inútil, era un siervo muy útil. Es obvio que la mano del Señor Juan Marcos había madurado a través de los años, se había convertido en un siervo fiel. Pablo lo consideraba un compañero valioso, un colaborador. ¿Ya? Ahora, no siendo un discípulo cercano a Jesucristo, pero teniendo una estrecha relación con el apóstol Pedro, Juan Marcos escuchó en detalle todo lo que Pedro le contaba acerca de Cristo.
Y al igual que Lucas, puso por escrito, puso en papel todo el conocimiento que él tenía del Evangelio y todo lo que le había relatado Pedro sobre la vida de Cristo. El Evangelio de Marcos es el más antiguo que se ha escrito. Se fue escrito entre el año 55 y 59 después de Cristo. ¿Ya? Este hecho, los estudiosos, los teólogos, han determinado que el estudio de las palabras que usa, la historia, la forma de relato, tiene el sello de Pedro. Lo que Marcos relata, cómo lo relata, en el tiempo que lo relata, la forma en que lo hace, tiene el sello del apóstol Pedro. Hay además de esto una pequeña referencia que se le asume y se le atribuye justamente a Marcos, ¿ya? Que está en Marcos 14, 51, 52, y que dice así: Marcos 14, 51 y 52. Dice: pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Este es un pasaje misterioso, pero se relata que hay un joven que se despertó del sueño en la noche, que fue Jesús arrestado, y él se fue a mirar mientras a dónde lo estaban arrestando. Y dice que como se levantó muy rápido, se envolvió en una sábana y fue a verlo. Pero lo estaban tratando de detener junto con los discípulos. Los discípulos habían huido, ¿se acuerdan en Getsemaní? Y dice que cuando se procuraron apoderarse de él, él soltó la sábana y escapó desnudo en la noche. Los estudiosos dicen que, dado que este incidente solo se registra en el Evangelio de Marcos y que se ve como un anónimo, pues no le habría puesto el nombre, ¿no es cierto? Se supone que era el mismo que estaba relatando una historia de lo que a él le ocurrió en ese minuto en el Getsemaní. Pero lo importante es que podemos deducir de eso que él conoció personalmente a Jesús. Ahora cabe preguntarnos: analizar cada uno de nosotros. Mira, ¿cuántas veces has fracasado en tareas que emprendiste y las dejaste botar con el pensamiento de que no servía o no era tu área de especialización, no te servía, no era lo que a ti te gustaba, no era lo que más te convenía? ¿Cuántas veces te cansaste de un trabajo porque ya no te motivaba, o porque cometiste un error, o porque, no sé, te desmotivaste completamente y no quisiste hacerlo más? ¿Cuántas veces has abandonado tareas, sueños y metas por haberte frustrado y apartado por el fracaso? ¿Cuántas veces lo hemos hecho nosotros? ¿Cuántas? Analicémoslo, pensémoslo en unos minutos. En el mundo, si tú fracasas, vas a recibir burlas, vas a recibir críticas, vas a recibir desdén. Pero con Dios no es así. Grandes hombres de Dios cometieron grandes fracasos, pero perseveraron como viendo al invisible. Sobrepasaron circunstancias y adversidades, confiaron, esperaron y se esforzaron el tiempo de Dios para completar su trabajo más allá de las posibilidades racionales y humanas. Mira, esto no es propiedad de nosotros, los seres humanos, solamente aquí, o hombres que están medianamente cercanos a Dios, o gente que tiene poca fe. No, esto es propio de la naturaleza humana. En Primera Reyes 18 se relata el hecho muy importante que uno de los grandes, el mayor, quizás uno de los más grandes profetas, no sé si el mayor, no lo podría decir, pero sí con unos milagros tremendos, como fue Elías. El capítulo 18 no lo vamos a leer porque es muy largo, digamos, pero lo voy a relatar levemente para que se entienda el contexto de la historia. Elías fue mandado por el Señor a luchar contra la nación de Israel, el reino del norte, y peleó directamente
con el rey, con su mujer, que era horrible, el espíritu más horrible que Satanás pone en la mujer es Jezabel. Estamos llenos de Jezabel hoy día, ¿ya? El espíritu de Jezabel es un espíritu realmente horrible. Y era la reina, la esposa de Acab, el rey de Israel. Bueno, esta mujer hizo que se desviara todo el pueblo y empezaran a adorar a dioses ajenos. Ya habían 450 profetas de los Baales y 400 profetas de Acera. ¿Ya? Y que adoraban y sacrificaban niños. Mira, ahí tú puedes ver la historia, es malísima la mujer. Y desvió tanto al pueblo que mandó castigo Dios a través de Elías y habló con el rey y le dijo, el primer castigo que le dijo, frente a frente fue Elías con una valentía tremenda y le dijo acá, le dijo, mira, le dice, en la presencia de Jehová, en cuya presencia estoy ahora, yo estoy en este minuto en la presencia de Jehová, vive Jehová en cuya presencia estoy, le dice, de que no lloverá en esta nación ni habrá rocío a no ser que salga por mi boca en castigo por todo lo que hiciste. Y efectivamente durante 3 años no llovió ni hubo rocío, era tremendo, la gente se moría de hambre, no había que comer. Y Jezabel empezó a perseguirlo por todos lados y Acab también con todo el ejército donde lo pillaran. Pero Dios escondió y protegió a Elías sin que lo pudieran tocar durante 3 años. Y al cabo de 3 años le dice, oye, preséntate delante de Acab y desafíalo en mi nombre de la siguiente manera. Y mandó a Acab y le dijo, mira, es sencillo, Dios dice esto. Hagamos 2 holocaustos. Toma a todos tus sacerdotes, todos, júntalos a todos y que hagan un holocausto de sacrificio a sus dioses y yo voy a preparar solo otro holocausto. Y a nombre de Jehová. Y se juntaron y les dio ya, ok, ustedes primero. El que mande a pedir a sus dioses que caiga fuego del cielo y queme el holocausto sin que nadie le prenda fuego, ese es el Dios verdadero. Evidentemente, los sacerdotes de Jezabel se volvieron locos, tuvieron casi un día completo y no pudieron hacer nada. Y sin embargo, en forma portentosa, maravillosa, sobrenatural, poderosa, Elías no solamente ordenó y puso el holocausto, sino que lo mojó completamente 3 veces para que estuviera bien mojado, oró al Señor y cayó el fuego del cielo y se consumió el holocausto, el agua, todo lo que había. Y de ahí, ese pueblo que era esos sacrílegos, esos idólatras, se sometieron completamente, a tal punto se asustaron. Elías degolló personalmente a los 850 profetas que estaban ahí. ¿Sabes lo que significa eso? Cortarles la cabeza. ¿Cómo Elías pudo presentarse y hacer semejante acto si no hubiera estado apoyado por Dios? ¿Quién se podía oponer a Elías en ese minuto? Nadie. El pueblo de Israel quedó atónito ante esto. Y Acab no hizo nada. Y en 1 Reyes 19 te lo relata, dice, y fue Acab a darle la noticia a Jezabel. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas ya no he puesto a tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó Elías, ¿no es cierto?, y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judea, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las aspas y una vasija de agua, comió y bebió y volvió a dormirse.
¿Cómo es posible, pregunto yo, un hombre que hizo esa tremenda tarea, ese tremendo milagro, esa fuerza para matar y degollar, no solamente la fuerza física, la fuerza anímica, y degollar a 850 personas? Aló. Entonces, mira, ¿cómo ese hombre? Y viene esa mujer que era una idólatra, que era enemiga de Dios, y lo amenaza y él sale corriendo. No fue capaz de enfrentarlo. ¿Por qué? Porque mira, es probable que después de un tiempo fructífero con Dios, es muy probable que hemos trabajado para Dios, venga un desánimo, venga algo que diga, ¿sabes qué? No podemos seguir. No tenemos la fuerza, y es verdad, no la tenemos. ¿Sabes cuál es la única actitud que nos queda ante ese momento? Es humillarse, perseverar y buscar en Dios y decirle, Señor, ayúdame, ayúdame. Mi estado emocional no me permite hacer nada, pero tú puedes, Señor, tú puedes. ¿Sabes? Si nosotros nos humillamos en ese minuto, entendiendo que no tenemos fuerzas para seguir, Él nos va a dar la fuerza. Él nos va a mandar la torta y el agua, y nos va a robustecer, y nos va a dar tiempo para descansar y para hacer las cosas como Él quiere. No podemos mirar nuestras limitaciones, nuestro estado emocional pasa a ser una cosa totalmente circunstancial y secundaria. Él va a mandar su ayuda en el momento preciso, de la forma correcta. No importa cuánto se demore. Mira, que no te intimiden los demás, ni lo que digan ni lo que hagan. Si tú estás segura que estás en Dios, vas a entender que todos te van a juzgar con ojos carnales, pero tú estás en las manos de Dios. Tu fracaso va a ser parte de un triunfo futuro. Si tu corazón está preparado para Él, todo lo que tienes por delante son oportunidades maravillosas, solo si te aplacas, si te humillas, si te quedas tranquilo y buscas y perseveras en Él. Esto es súper importante. Segunda de Corintios 5:16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Qué maravilloso versículo. Esto ha hablado a mi corazón de una manera extraordinaria esta semana. Y te lo voy a comentar por qué, pero voy a explicar el versículo primero. Mira, de aquí en adelante, de este minuto en que Dios ya te perdonó, en este minuto en que Dios convenció, llegó a tu corazón, abrió tu mente y tu espíritu para entender que hay algo superior, una fuerza que no vemos, pero que es confiable 100%, aún en medio de todo problema, de circunstancias, cualquier cosa que en esta tierra nos pase está en las manos de Dios. Y si nos pasa y Él lo permite, nos vamos a su presencia. No tengas miedo. Esto es lo que te está diciendo. Si aquí en adelante ya no vemos a los demás según nuestra propia opinión, según nuestra propia carne, según nuestro propio juicio. Y si en algún minuto conocimos a Cristo según la carne, porque nosotros antes de ser hijos de Dios, ¿cómo veíamos al Señor? ¿Cómo veíamos a Jesús? Lo veíamos religiosamente. Eso es carnal. Hoy que ya conocemos que hay un Dios vivo, que tenemos una relación con Él, ya no le vemos con esos mismos ojos. De modo que si tú fuiste convertido, que si tu corazón fue tocado, si tú ya estás en Cristo, y Cristo está en ti, tú sabes cuál es la diferencia, sabes de lo que te estoy hablando, no te estoy hablando de religión. Hay una transformación interna en tu corazón que te permite hablar espiritualmente con un Dios vivo. Si tú estás en Cristo, eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todo lo que tú viviste para atrás, tu testimonio, tus errores, tus problemas, tu pasado, pasó. Todo lo que Dios hace contigo de aquí en adelante
son cosas nuevas. Aló, escucha, es que esto es tremendo. Tienes que tomarle el sentido real, porque si no te vas a quedar pegado en una carnalidad racional, limitada, muy, muy perjudicial. Tienes que dar el paso de fe, tienes que hacer el cambio, tienes que conocer que a partir de hoy las cosas que Dios va a hacer en ti son nuevas. Nadie venga a juzgarte por el pasado, nadie venga a decirle por tu testimonio. Dios te mandó a hacer algo, tú tienes que hacerlo, independiente de tus limitaciones. Yo en mi carne tengo muchas cosas de que arrepentirme. Dios me ha perdonado y me ha restaurado. No una, varias veces, pero cada vez las misericordias de Dios son hechas nuevas, cada día son nuevas para ti. Y hoy día el Señor me está mandando a hacer cosas distintas a las que yo hacía hace 1 año, 2 años, 3 años atrás. Y hoy día no puedo callar mi boca, ¿entiendan? No puedo. Dios me ha mandado a contarles, a decirles, a animarles, a llevarles a un camino nuevo. Juan Marcos pasó por lo mismo. Quizás vivió los malos tratos y el desprecio de mucha gente que se burlaban de los líderes de Pablo y Bernabé cuando estaban en Antioquía, en Panfilia. Quizás se desanimó al no ver los frutos de la conversión y el arrepentimiento que esperaba de la gente. Él, en una juventud e inexperiencia, desechó seguir la obra y abandonarlo todo, como nosotros hemos hecho muchas veces, abandonar las cosas. ¿Cuántas veces uno siente el deseo ya no de ir más a la iglesia, de no saber nada más? Cuando fuiste herido por un hermano, cuando fuiste herido por el pastor, cuando fuiste herido por alguien. Pero cuando tú eres hijo de Dios, Él no te va a dejar estancado en tu error, no te va a dejar perdido en tu hoyo, no te va a dejar que te pierdas. La ayuda vendrá, la esperanza vendrá. Dios va a obrar milagrosamente, maravillosamente. Nosotros nos desanimamos, pero Dios afirma en nuestro corazón. Mira, como testimonio, esta semana tuve una semana muy, muy complicada. Y llegó un minuto del desánimo para mí. Y yo decía, Señor, tal como decía Pablo, Señor, llévame, yo ya no quiero seguir, mira, todo mal, tengo problemas, me están llegando las cuentas de la clínica de mi hermano y son millones, no hay cómo pagarlas. Además le están la poco dinero que no puedo, hoy día no puedo trabajar, así que no puedo hacer ingresos. El poco dinero que es la jubilación es nuestra para sustentar la casa y una licencia que le pagan a él fue rechazada. No teníamos el número único y no lo puedo sacar de casa para poder obtener el número único, el registro civil. Todo era un problema, cada paso fue un problema. Mira, fui a instalar un único trabajo, instalar una alarma y se quemó. Y yo estaba tan desanimado que yo oré y le pedí, le dije, Señor, empecé a discutir con Dios. Señor, sácame de aquí. Señor, yo no puedo seguir. Y en la medida que tú te metes a orar con Dios, Dios te empieza a recordar palabras de la Biblia. Y sabes qué, no hay cómo discutirle. No hay cómo. Con otra persona tú le puedes decir cualquier excusa. Pero yo qué excusa le voy a dar a Dios. ¿Por qué me mandáis todos estos problemas? Señor, tú eres el dueño, tú eres el Señor, perdóname. Al final te queda eso nomás, perdóname, Señor. Perdóname. Ayúdame a salir de este cansancio, ayúdame a salir de esta depresión y de esta angustia. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Yo lo único que sé es que mis pensamientos negativos tienen que salir de mí. Yo no puedo, en mi carne no puedo, tú puedes. No te digo nada como Dios abrió las puertas de inmediato a mi vida. No alcanzo a entrar y mi señora me manda a decir que habían llamado de la clínica que la cuenta había bajado ostensiblemente. Entro y una persona que estaba aquí me dijo, ya conseguí el número, el mismo día, no estoy hablando de día distinto, conseguí el número único para que puedan presentar el reclamo al COMPIN de la licencia de mi hermano Marcelo. En fin. De mi antigua iglesia.
llamaron para decirme, Señor, Dios ha puesto en nuestro corazón que debemos ayudarlos, estamos cooperando con familias que están con problemas y les vamos a mandar un depósito de 50.000 pesos para que puedan ayudarse a comprar mercadería o lo que necesiten. ¡Aló! Gracias, Señor, porque tú has puesto en el corazón de esos hermanos misericordia por nosotros sin que nosotros hayamos pedido o hecho algo, nada. ¿Aló? Dios es maravilloso, hermano. Confíen en Dios. Este testimonio que estoy dando es real, el mismo día. Todas esas cosas, apenas yo doblé mi rodilla y le dije, Señor, perdóname. Porque eso es una muestra de desconfianza. Cuando yo reclamo a Dios estoy desconfiando. Pero también tengo que entender que es natural que mi carne desfallezca ante los problemas. Pero el paso a seguir es pedir perdón y ponerse nuevamente a los pies del Señor. Así lo hizo Juan Marcos. Salió de su casa. Nuevamente se retiró del área de confort donde vivía. Y se volvió a Dios una vez más. Entendió que tenía que seguirlo, que era la gracia de Dios lo convertiría en un hombre de fe. Un hombre tan poderoso en la fe, tan poderoso, que sin haber sido apóstol y un gran teólogo, escribió el Evangelio de Marcos, maravilloso Evangelio, que nos ha dado enseñanza y ha servido a la iglesia y a la humanidad por 2000 años. ¿Cómo ese niño o ese joven tan perdido llegó a hacer una cosa tan grande solo porque dio el paso de fe? Querido hermano, Dios espera grandes cosas de nosotros si nos disponemos. Querido hermano, no te dejes llevar por tu fracaso. Son circunstancias que Dios usa para mostrarte lo maravilloso que tiene para ti. Un maravilloso mundo de oportunidades, de hacer cosas para Él. No hay nada mejor en la vida que morir haciendo la obra de Dios. Nada mejor. Estás tú en la cueva de Elías. Elías se escondió en una cueva después de la persecución de Jezabel. O te volviste, te cerraste en tu casa porque, no sé, porque alguien de tu casa se opone a que tú sirvas a Dios como Él quiere. Por miedo al coronavirus, a lo que se viene. ¿Estás en la cueva? ¿Aló? Mira, yo estoy golpeando las puertas de tu cueva, de tu casa. ¿Vas a dar el paso de Juan Marcos? ¿O te vas a quedar pegada, encerrada, escondida de Dios? Yo te invito a pensar en esto. Juan Marcos, un hombre sencillo, un joven, padre de la iglesia primitiva, llegó a ser obispo de la iglesia de Antioquía. La catedral de San Marcos, en Venecia, está dirigida a él como el patrono de la ciudad, religioso. Pero un hombre tan sencillo, claro, tiene fama mundial hoy día. Tú también eres un hombre o una mujer sencilla. Atrévete, da el paso de fe y Dios te va a premiar. Como siempre, queridos, si esto tuvo sentido para ti, si esta prédica tuvo alguna enseñanza en tu corazón, por favor, compártela. Inscríbete en nuestro sitio del YouTube, Adulam 2020. Con número, todo seguido, ¿no? Adulam 2020, todo seguido. Y bueno, y que Dios te bendiga esta semana. Pues. Dobla tu rodilla una vez más. Dios está ahí para ti. Muchas bendiciones. Linda semana. ¿No? Y que tengas una hermosa semana.